sobre el caso elegido. Vamos a ver el expediente número 09752-2024-0-01853-JR-CA-05, Corte Superior de Justicia de Lima, primera sala especializada en lo contencioso administrativo. Buscamos la nulidad total de la resolución de la superintendencia número 03109-2024, SUCAMI. Vamos a hacer una pequeña reseña. El ciudadano Wilmer Nifaro Huacachín Paucar interpuso una demanda contenciosa administrativa contra la Superintendencia Nacional de Control y Servicios de Seguridad de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, SUCAMI, con el objetivo de que se declare la nulidad de la resolución de la Superintendencia número 031-2024, SUCAMI, la cual desestimó la solicitud para obtener una licencia de uso de arma de fuego. El quinto juzgado en lo contencioso administrativo de Lima lo declaró infundada debido a que la entidad actuó conforme a ley y que existía un antecedente penal que justificaba la negatividad de SUCAMI. Además, el juzgado señala que no se vulneró el derecho al debido proceso ni la tutela jurisdiccional efectiva. Sin embargo, el demandante apeló a esta sentencia dentro del plazo legal y mediante una resolución número 7 del 10 de marzo del 2025. El recurso fue concedido con efecto suspensivo. Actualmente este proceso se encuentra en la segunda instancia ante la primera sala especializada en lo contencioso administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, habiéndose llevado la audiencia vista de la causa el 18 de junio del 2025, encontrándose a la espera de una sentencia definitiva. Desde la perspectiva del derecho procesal administrativo, este caso permite aplicar los principios que rigen el proceso, como el principio de legalidad al debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva, la celeridad procesal, el principio de razonabilidad y proporcionalidad, conforme lo establece la Ley 275841, Ley de Proceso Contencioso Administrativo. Vamos a ver también que asimismo este proceso ilustra la importancia de la motivación de los actos administrativos, la exigencia del control jurisdiccional y también los límites que deben de tener, y especialmente estudiar los casos conforme a ley, y que toda persona tiene derecho a la rehabilitación social tocado en este tema, en este informe, y que esta persona ya pues sentenciada pagó a la sociedad lo que tenía que pagar, y es un derecho a la rehabilitación social consagrada en la Constitución Política de nuestro país. Durante esta etapa postulatoria vamos a observar los argumentos de parte del demandante. El demandante, bueno, el ciudadano Wilmer Nifaro Huacachín Paucar, fundamenta su pretensión alegando que él cumplió con todos los requisitos legales exigidos por la Ley 30-29-9. Por parte de SUCAMI se defiende su actuación basándose en los principios de legalidad y del marco normativo vigente, argumentando que el solicitante tiene antecedentes penales y que ellos actuaron conforme a ley. Mediante el Registro Nacional de Condenas se observó esta información, y sostiene que el uso de armas es un derecho fundamental y un principio regulado por el Estado, ¿no? Vamos a ver desde una postura crítica, desde una perspectiva crítica. Si bien SUCAMI actúa dentro de los marcos legales, se evidencia también una aplicación muy rígida, literal, de la norma, sin atender los criterios de razonabilidad, proporcionalidad, frente a los derechos fundamentales invocados por el administrativo. Muchas gracias. Continuando con la exposición, saluda el alumno Patrick Leiva Ruiños. Me ha tocado la fundamentación normativa y doctrinaria. En el presente caso, los fundamentos normativos para solicitar la nulidad de la resolución de la Superintendencia número 03109 del 2024 SUCAMI por parte de Wilmer Nicéfaro Huacachín Paucar contra el SUCAMI se avanza en la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, que regula las actuaciones de la administración pública, y en el texto único ordenado de la Ley 27584, ley que regula el proceso contencioso administrativo, que establece las reglas para impugnar actos administrativos judicialmente. Asimismo, el marco legal que rige los procedimientos administrativos, en particular el texto único ordenado de la Ley General de Procedimientos Administrativos, TUO de la LPAG, sienta las bases para la supervisión de las sanciones y los procesos trilaterales. Este marco otorga a los organismos reguladores como la SUCAMI facultades discrecionales para desarrollar procedimientos de supervisión adaptados a las actividades económicas específicas que regulan.
Por otro lado, el artículo 239 del TUO de la LPAC define la supervisión como un cumplimiento de las obligaciones, destacando la necesidad de la coherencia jurídica y el debido proceso en todas las actividades administrativas. Las normas aplicadas de la parte demandante se basan en el artículo 69 de nuestro Código Penal, en el artículo 139, inciso 22 de nuestra Constitución Política del Perú, artículo número 2, inciso 23 de nuestra Constitución Política del Perú, el artículo 4 del título preliminar del TUO de la ley número 27444, principios de procedimientos administrativos, específicamente en el numeral 1.6, que aclara el principio de informalismo, y el numeral 1.4, el principio de razonabilidad. Asimismo, en el artículo 10 de la ley número 27444. Las normas aplicadas por la parte demandada son el artículo 7, literal B de la ley 30299. Asimismo, el artículo 7.1 del reglamento aprobado por el Decreto Supremo 008-2016-IN. De igual forma, el artículo 22, numeral 22.6, literal A, de la ley 30299. Del mismo modo, el artículo 42 del Decreto Supremo número 008-2016-IN, como el artículo 1.1 del título preliminar del TUO de la ley número 27444, del principio de legalidad. En tal sentido, señor catedrático, podemos indicar que la actuación de la SUCAMEC, aunque basada en la literalidad de la ley, adolece en una valoración individual y proporcional, omitiendo principios constitucionales de resocialización y razonabilidad, al no considerar si el antecedente penal del demandante justificaba la limitación de sus derechos ya restituidos por sentencia judicial firme, contraveniendo la doctrina del Tribunal Constitucional y los principios del derecho administrativo que exigen una interpretación de la norma en armonía con los derechos fundamentales. Muchas gracias, señor catedrático. Buenas noches con todos. A continuación, me permito exponer la fundamentación de los hechos y normas del expediente número 9752-2024. El caso que les presento se refiere a un proceso contencioso administrativo seguido por mi persona, Gilmer Huacachín, contra la SUCAMEC. En tal sentido, los hechos se desarrollaron de la siguiente manera. En el año 2024, presenté ante SUCAMEC una solicitud para renovar mi licencia de uso de arma de fuego bajo la modalidad de defensa personal tipo L1, donde cumplí con todos los requisitos exigidos por el TUPA vigente. Sin embargo, SUCAMEC resolvió denegar mi solicitud, argumentando que yo presento antecedentes penales por delito doloso. En consecuencia, presenté la apelación correspondiente, sosteniendo mis derechos constitucionales como rehabilitado. Pese a eso, la SUCAMEC sostuvo que la rehabilitación no elimina el impedimento legal, ya que el artículo 7, inciso B de la ley número 30.299 señala que toda persona con antecedentes por delito doloso está impedida de obtener o renovar una licencia, incluso si ha sido rehabilitado. Frente a esta decisión, consideré que se estaban vulnerando mis derechos fundamentales, entre ellos, mi derecho a la legítima defensa, protegido por el artículo 2, inciso 24 de la Constitución, mi derecho al proceso de resocialización y reinserción social, reconocido en el artículo 139, inciso 22, y mi derecho a la igualdad ante la ley, ya que no se estaba valorando mi situación particular ni el cumplimiento total de mi pena y rehabilitación. Por estas razones, interpuse una demanda contenciosa administrativa solicitando la nulidad de la resolución de SUCAMEC. Al considerar que se estaba aplicando la norma de forma estricta y sin atender al principio de razonabilidad, en consecuencia, el quinto juzgado contencioso administrativo de Lima declaró infundada mi demanda, señalando que SUCAMEC actuó conforme a la ley. No obstante, apelé esta decisión, y el caso fue elevado a la primera sala especializada en lo contencioso administrativo de la Corte Superior de Lima. En esta segunda instancia, se advirtió un vicio procesal grave. El juez de primera instancia había valorado un expediente administrativo que no me pertenecía, sino que correspondía a otra persona. Debido a ello, la sala declaró la nulidad de la sentencia y ordenó que se emita un nuevo pronunciamiento con base a mi expediente real para efectuar un debido procedimiento. Muchas gracias. Soy el estudiante Hilario Méndez, Chimpe. Fundamento de los hechos y experiencia. El análisis del expediente número 09752-0-0-1853-JR-CA-05 nos permitió aplicar conocimientos de derecho administrativo y reflexionar sobre su dimensión humana. El caso trató del ciudadano Gilmer Nicefaro Huacachín Pauca, a quien SUCAMEC le negó renovar su licencia de armas por antecedentes penales ya cumplidos, sin considerar que había sido rehabilitado conforme al artículo 69 del Código Penal.
Este hecho venció como una aplicación estricta de la norma puede generar decisiones injustas, afectando derechos fundamentales como la dignidad y la igualdad. Por ello, se hace necesario interpretar las normas con criterio humano y razonable. En principio, de la ley del procedimiento administrativo general, como la legalidad, buena fe y razonabilidad. Además, esta experiencia dejó 4 aprendizajes importantes. Primero, la ley debe aplicarse con razonabilidad, considerando el contexto del administrado. Segundo, el proceso contencioso administrativo es una herramienta eficaz para corregir arbitrariedades y proteger derechos. Tercero, la clave de detectar errores procesales, como ocurrió con la sentencia anulada por usar un expediente equivocado. Cuarto, desarrollamos habilidades alternativas desde un enfoque garantista, integrando normas y principios constitucionales. En conclusión, esta experiencia reforzó nuestra formación jurídica al recordar que el derecho no solo es un conjunto de normas, sino una herramienta para promover la inclusión, la justicia y la dignidad. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor Castro Roldán. En esta oportunidad voy a exponer las conclusiones y recomendaciones de dicho expediente. Pues se concluye que la Superintendencia Nacional del Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos del Uso Civil SUCAMEN incurrió en una aplicación estrictamente literal del artículo 7 de la Ley número 3299, omitiendo efectuar un análisis de razonabilidad conforme al principio previsto del artículo 4 del título preliminar de la Ley número 27444. También la parte demandante sustentó su pretensión con base de derechos constitucionales, como la legítima defensa, el principio de igualdad ante la ley y el derecho de la rehabilitación penal, invocando correctamente el artículo 69 del Código Penal. La sentencia de la primera instancia adolece de nulidad, debido a que fue emitida sobre la base de un expediente administrativo ajeno al administrado, hecho que configura una infracción al principio de congruencia procesal y al debido proceso. A partir también del análisis del expediente, se verifica que el procedimiento administrativo, con consecuencias restrictamente sobre los derechos fundamentales, como el acceso a una licencia de arma de fuego, la administración pública y el Poder Judicial deben realizar una apoderación adecuada entre el interés público y los derechos del administrado. En este sentido, pues, el proceso contencioso administrativo se revela como un mecanismo indispensable para garantizar los actos administrativos que sean omitidos a un control material de constitucionalidad. Se recomienda que la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad de Armas y Municiones y Explosivos del Uso Civil, SUCAMEN, valore las circunstancias particulares del administrado, aplicando el principio de razonabilidad, con especial atención en los efectos jurídicos de la rehabilitación judicial. También se sugiere que los administrados estructuren adecuadamente sus demandas, reforzando sus argumentos con base en el control difuso y la jerarquía normativa. También se recomienda al Poder Judicial verificar la correspondencia entre el expediente administrativo revisado y la persona demandante, a fin de garantizar el principio de congruencia procesal y el debido proceso previsto en el artículo 139 de la Constitución. Y se exhorta que tanto la Administración como el Poder Judicial realicen un análisis sustancial de los actos administrativos que restrijan derechos fundamentales, garantizando un control material de constitucionalidad más allá del simple cumplimiento forma de la ley. Eso es todo. Muchas gracias, doctor.